Agrupación Ambiental Autónoma. Tema: la Revolución Verde 2. Más alimentos y aún más hambrientos. A pesar de que en las últimas 3 décadas ha habido una rápida expansión en el abastecimiento de alimentos, se estimaba que en la década de 1990, aún había 786 millones de hambrientos en el mundo. ¿Dónde están estas personas que padecen hambre? Desde inicios de la década de 1980, los medios de comunicación han representado el hambre en el África, lo que llamó la atención de la gente occidental sobre el problema del hambre allá, pero en el África se encuentra menos de un cuarto de la población que enfrenta hambre en el mundo. A mediados de la década de 1980, algunos titulares noticieros decían que India e Indonesia han logrado convertirse en países autosuficientes en lo que a producción de alimentos se refiere, y aún más, están exportando alimentos. Pero es precisamente en Asia donde las semillas de la Revolución Verde han contribuido con mayor éxito a incrementar la productividad, donde se encuentran casi las 2/3 partes de la población desnutrida en el mundo. La revista Business Week ha dicho que, aunque en la India los graneros se derraman ahora gracias al incremento en la producción de arroz y maíz generada por la Revolución Verde, 5.000 niños mueren cada día de desnutrición. 1 de cada 3 indios tiene que enfrentar la pobreza de una población de 900 millones de personas. Dado que la gente pobre no puede comprar los alimentos que son producidos, el gobierno está tratando de almacenar millones de toneladas de alimentos. Ahí, los alimentos se descomponen, y se cree que los alimentos descompuestos serán vendidos en los mercados públicos. El artículo concluye que la Revolución Verde puede haber contribuido a reducir las importaciones de granos en la India, pero no ha tenido el mismo impacto en reducir la pobreza y el hambre. Este análisis levanta algunas serias interrogantes sobre la cantidad de personas que padecían hambre en la década de 1970, comparada con la de 1990, donde se produjo la mayor expansión de la Revolución Verde. Dando una mirada superficial, parecería que se han hecho grandes progresos, con un incremento en la productividad y una reducción del hambre. La cantidad de alimentos per cápita en el mundo se incrementó en un 11, en las 2 últimas décadas, mientras que la población desnutrida bajó de 942 millones a 786 millones, lo que significa una reducción del 16%. La Revolución Verde tomó estos créditos. Pero miremos estos números de cerca. Si se elimina a la China de este análisis, la población desnutrida del resto del mundo incrementa de 536 a 597 millones. En América del Sur, por ejemplo, la cantidad de alimentos per cápita aumentó en un 8%, y la población desnutrida incrementó en un 19%. En el sureste de Asia había 9% más alimentos por personas en 1990, pero también había incrementado un 9% de población desnutrida. El incremento de desnutridos no estaba en relación con el crecimiento de la población, ya que la cantidad de suministros alimenticios por persona había aumentado. Lo que había incrementado el porcentaje de población que padece hambre, era que no se había podido resolver el problema de la inequidad en el acceso a los alimentos, y a los medios para producir alimentos. En contraste, en China, el número de población hambrienta cayó de 406 millones a 189 millones. Surge entonces la pregunta: ¿quién ha sido más efectivo en reducir el hambre? ¿La Revolución Verde o la Revolución China? En China han habido importantes cambios en lo referente al acceso a la tierra, lo que se ha reflejado en un incremento en la calidad de vida. La cuestión de si la Revolución Verde o cualquier otra estrategia que incremente la productividad agrícola va a aliviar el problema del hambre, dependerá del contexto político, económico y social en que se apliquen esas tecnologías. Las reglas que se establecen indicarán quiénes se benefician del incremento de los suministros alimenticios y a qué precio, la tierra de quién es usada y a quién beneficiará su producción. Los pobres dan más de lo que reciben. Los pobres no pueden comprar los fertilizantes u otros insumos en las cantidades que lo hacen los grandes productores. Los pequeños productores no obtienen los mejores precios, como si lo hacen los grandes. En muchas partes del mundo, el agua es un factor limitante en la agricultura. Los sistemas de irrigación están fuera del alcance de los pequeños productores. Los canales de riego y otros sistemas de irrigación promovidos por las agencias de desarrollo, con frecuencia favorecen a los grandes productores, quienes pueden ofrecer la inversión inicial y producir a menor costo por unidad de área. Ocurre con frecuencia que los campesinos pobres dependen de prestamistas locales y que pagan impuestos muchos más altos en proporción que los grandes productores. El crédito también es crítico. Los créditos subsidiados por los gobiernos favorecen con frecuencia a los grandes agricultores. Con la Revolución Verde,
los agricultores se han hecho dependientes del petróleo. Algunas de las semillas recientemente mejoradas producen bien sin insumos externos, pero su mayor rendimiento se obtiene si se aplica fertilizantes, pesticidas y agua. En la India, la adopción de las nuevas semillas ha estado acompañada con un incremento en la aplicación de fertilizantes en base de petróleo, de 6 veces más por acre. Sin embargo, la producción agrícola por tonelada de fertilizante usado ha caído en 2/3 durante los años de la Revolución Verde. En los últimos 30 años, el consumo anual de fertilizantes usados en la producción de arroz en Asia ha crecido entre 3 y 4 veces más rápido que el crecimiento que se ha alcanzado en la productividad del arroz. Dado que estos métodos agrícolas dependen tanto de fertilizantes químicos, hay problemas con la fertilidad natural del suelo, y porque los pesticidas generan resistencia en las pestes, los agricultores necesitan cada vez mayor cantidad de pesticidas para obtener los mismos resultados. Al mismo tiempo, los que se benefician por el incremento en el uso de agroquímicos, han usado las ganancias generadas para entrar en el negocio de los tractores o otra maquinaria agrícola aunque no se necesiten con las nuevas semillas. Esto ha conducido a la industrialización en el campo. Una vez que se ha entrado en la agricultura industrial, hacer agricultura cuesta más. Puede generar más ganancias, pero solo si los precios que se obtienen por esos cultivos son superiores a los costos del uso de petroquímicos y maquinaria. Los proponentes de la Revolución Verde dicen que han habido incrementos en las ganancias netas, una vez que los agricultores adoptan el uso de semillas que respondan mejor. Pero estudios recientes revelan que los desembolsos por fertilizantes y pesticidas crecen más rápidamente que la productividad. En Luzon Central, las Filipinas, la productividad del arroz incrementó en un 13% durante la década de 1980, pero el costo por el uso de fertilizantes aumentó en 21%. En las sabanas centrales, la cosecha aumentó solo en 6,5%, mientras que el precio de los fertilizantes aumentó en un 24% y los pesticidas en 53%. En Java Occidental, hubo un incremento del 23% en la cosecha, mientras que el incremento en fertilizantes y pesticidas creció en 65 y 69% respectivamente.